En este video vamos a hablar de los dos tipos de defectos de tueste más comunes, las causas, cómo evitarlos y por qué evitarlos. Empecemos. Hola, ¿qué tal? Soy Matías y si todavía no me conoces y es tu primera vez por aquí, en este canal yo comparto consejos prácticos sobre la preparación y el tueste de café con el objetivo que puedas mejorar tu experiencia con el café o la experiencia de tus clientes si por ejemplo tienes un negocio. También comparto mi experiencia y mi viaje como emprendedor en el mundo del café de proyectos pasados y también proyectos presentes. Y bueno, sin perder más tiempo, vamos con el primer defecto de tueste. El primer error que puede ocurrir cuando no se maneja muy bien la tostadora es si el café, por ejemplo, sabe a ceniza o a humo. Eso es un error, digamos, bastante sencillo a detectar tanto a nivel visual como a nivel de sabores, porque son sabores que comúnmente podemos asociar con un amargo y creo casi todos nosotros sabemos cómo es este gusto del amargo. Lo más visual o lo más obvio es simplemente si quemamos el café, porque dejamos demasiado tiempo el café en la tostadora. Y eso normalmente se ve si el café está muy oscuro. Luego, ese defecto o ese problema de que el café sepa ahumado o a ceniza puede también ocurrir por un mal manejo también aquí de la tostadora. Y las razones principales por qué puede pasar ese error que el café sepa a humo o a ceniza o sabores parecidos es el primero, que si tenemos demasiado exceso de calor dentro de la tostadora, sobre todo en la primera y segunda fase del tueste. Ahí si tenemos demasiado calor, también dependiendo de qué tipo de tostadora tenemos, podemos de cierta manera quemar el café, ahumar el café en este sentido. El segundo aspecto importante es si tostamos café en una tostadora que tiene un tambor que gira sobre un eje horizontal. Si esa rotación, si esa velocidad de rotación no es suficientemente rápida, el café se puede pegar a la tostadora, al metal de la tostadora caliente. Y esto también puede crear ciertos tipos de quemadura que a su vez pueden llevar a un sabor a ceniza o ahumado. El tercer factor es un mal manejo del flujo o de la extracción de aire. Tiene que tener en cuenta que cuando tostamos café llega un momento donde se suelta la última capa del grano de oro o grano verde de café, que es la cascarilla, que es una cáscara muy fina, que también se le dice piel plateada, y este se desprende del café durante la fase de tueste. Pero esta piel es un elemento, digamos, que no queremos dentro de la tostadora, porque esa se puede quemar muy fácilmente, y si se quema, se empieza a crear humos, y esos humos se pueden impregnar al grano. Entonces, para extraer esta de la tostadora hay que manejar bien el flujo de aire o la extracción de aire. Y el último aspecto que puede crear justamente estos sabores indeseables es si la temperatura durante el tueste sube de manera repentina. En el tueste normalmente la temperatura del café tiene que subir siempre como principio básico. Lo que baja es la velocidad de este incremento. Al inicio del tueste normalmente tenemos un incremento de temperatura bastante fuerte. Eso es importante para poder penetrar bien el grano y desarrollar bien el grano de café. Pero conforme que el grano de café se expande, se vuelve más quebradizo y cambia su estructura física, su estructura celular, este incremento de temperatura tiene que bajar. Pero justamente en esta fase donde el café, digamos, ya se ve más como café tostado, tiene más esta estructura como más quebradiza, si ahí le inyectamos más calor y hay un incremento de la temperatura, ahí podemos realmente destruir el café y quemar el café. Y bueno, ¿cuál es la solución a todo esto? Bueno, aquí algunas ideas. La primera es entender bien qué tipo de tostadora tenemos y sobre todo qué tipo de tambor tenemos y qué tipo de quemador estamos usando. ¿A qué me refiero? Existen, dependiendo de la marca, diferentes diseños del tambor que se gira a través de un eje horizontal, y este tambor a veces tiene solo una pared metálica y a veces tiene una doble pared. Si es una tostadora con un tambor con solo una pared metálica y el quemador por donde sale la llama pega directo a esta pared, entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando calentamos la tostadora y cuando tostamos el café, porque es muy
peligroso que en la fase inicial y mediana del tueste podemos excedernos con el calor y calentar este metal tanto que al final es como un sartén caliente. Y ahí, cuando el café pega contra esas paredes del tambor, se puede quemar muy fácilmente. Entonces, dependiendo del diseño de la tostadora, tenemos que entender cuánta llama podemos aplicar y si le podemos aplicar bastante calor. La segunda cosa importante que a mí mismo me ha pasado y que yo he visto que puede influir en el desarrollo de sabores amargos, a ceniza, a humo, es justamente la extracción de la piel plateada. Ahí es interesante y es importante de entender cómo funciona la extracción de aire o el flujo de aire dentro de la tostadora, por cuánto tenemos que ajustar el flujo de aire para que no tenemos una extracción, un flujo de aire muy fuerte durante la fase de tueste que puede afectar el desarrollo del café, pero en el mismo tiempo tener suficiente aire para extraer toda esta piel plateada que al final no queremos en el tambor caliente y no queremos cuando sacamos el café de la tostadora. Y el tercer punto, la tercera solución es cuando usted tuesta y tiene la posibilidad de anotar los tiempos y las temperaturas del tueste, por ejemplo, cada 30 segundos o cada minuto. Si luego se toma el tiempo de dibujar un gráfico, lo que es el perfil de tueste o la curva de tueste, puede reconocer si tal vez durante el tueste hubo algún momento en algún segmento, una parte donde subió repentinamente la temperatura. Entonces es bueno saber qué pasó en este momento, cambió algo, subió el gas, bajó el gas o subió el aire, no sé, cualquier tipo de cambio que ha hecho a la tostadora para que suceda justamente este incremento repentino de la temperatura. Y ahí para el próximo tueste cambiar estrategia y evitar justamente esos incrementos. El segundo error o defecto que puede surgir es una falta del desarrollo del café tostado. Y eso es un defecto de tueste realmente que es muy difícil de ver y que puede llevar a que el café sepa o muy ácido o incluso a paja vegetal o hasta a papel o cartón. Y eso puede ser un problema, sobre todo si tratamos de tostar el café con tuestes bastante claros o tuestes medios, lo que es bastante común en lo que es el mundo del café de especialidad. Eso a veces puede llevar a este subdesarrollo. Bueno, ¿qué significa subdesarrollo? Subdesarrollo significa simplemente que, en palabras sencillas, el café dentro de su interior no está cocido de manera correcta o suficiente. Y esto es muy importante porque en el tueste de café no solo desarrollamos aromas y sabores, sino también el tueste hace que el café se pueda volver soluble, que cambia la estructura y que permite esa solubilidad una vez que se va a preparar el café. Si el café no está bien desarrollado, la solubilidad es baja y a la hora de preparar el café simplemente el agua no logra o no va a lograr extraer tantos compuestos saborizantes. Entonces podemos tener una materia prima excelente, pero si el café no está bien desarrollado, no vamos a percibir toda esta gama, toda esta experiencia sensorial que este café puede ofrecernos. Y un test muy fácil para entender o para tener una noción si el café está mal desarrollado o poco desarrollado es simplemente agarrando un granito de café así tostado y simplemente morderlo. Si se quiebra fácilmente entre los dientes o incluso podemos hacer un test con el pulgar y estriparlo así, si se quiebra fácilmente, hay buenas chances que el café se desarrolló bien. Si no se quiebra fácilmente, si a la hora de morderlo se siente o muy duro o incluso chicloso, puede ser que todavía le falta desarrollo al café. Y eso al final va a repercutir sobre la calidad de la taza final. Ahora, ¿cuándo ocurre este tipo de defecto después de un café tostado poco desarrollado? Normalmente el poco desarrollo en el café está relacionado con poca temperatura o poca presión durante los primeros 70-80% del tueste, o sea, más del 2/3 de la fase de tueste. Y normalmente un tueste debería llegar siempre al famoso primer crack. El primer crack es el momento en donde el grano de café agarró tanta energía, tanto calor, que dentro del grano, el agua que hay dentro del grano de café empieza a evaporarse, y esa presión de la evaporación que se crea dentro de la estructura celular hace que el grano se quiebra. Y este quebrarse
crea un sonido que es como un sonido a palomita, que en inglés lo llaman muchas veces primer pop, first pop o first crack. Si eso no ocurre, puede ser y es muy probable que le falta básicamente energía, le falta calor, presión dentro de la tostadora. Y eso muchas veces lleva al café que no termina de desarrollarse. Sacamos el café, incluso lo podemos sacar con un tueste bastante oscuro y a la hora de preparar el café no va a saber realmente mucho. A mí mismo he pasado varias veces, dependiendo de la variedad y sobre todo al inicio cuando todavía no conocía bien esa relación entre sobre todo la densidad de ciertos granos de altura y cómo manejar la tostadora de tal manera para desarrollar bien estos cafés. Aquí hay dos cosas que podemos hacer, son bastante, digamos, sencillas de ajustar. La primera cosa que nos tenemos que asegurar es que la instalación del gas, que sea con un cilindro, que sea con una línea de gas, esté bien. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si la tostadora, por ejemplo, permite que ingresa una presión de gas de, digamos, 4 o 5, que realmente esa presión puede ingresar a la tostadora y que no ingresa solo hasta una presión de 2. ¿Por qué le digo esto? Porque me ha pasado con una tostadora que tenía un pequeño manómetro y la presión máxima, para no hablar de indicadores específicos, llegaba hasta 4 o 5 y cuando subí el gas al máximo, lo máximo que me daba eran 2. Entonces tostaba un café y lo tostaba eternamente y nunca se desarrollaba, nunca hacía el crack, y el problema es justamente la instalación del gas. Entonces, antes de empezar cualquier cosa, asegúrese que el experto, el técnico que le instala la tostadora o que está encargado por el gas, que revisen bien cuál es la máxima presión permitida por la tostadora y que ajustan la instalación de gas de tal manera que puede entrar justamente esa presión tan elevada. Eso, digamos, es la razón principal que muchas veces no logramos a tostar, a desarrollar bien el café. Y la segunda razón o la segunda cosa que podemos hacer simplemente es de trabajar en nuestra técnica. Y aquí lo mejor es tener la posibilidad de tener un manómetro. Puede ser analógico, hay algunos digitales, pero ya es algo valioso si tenemos un manómetro con una escala y lo podemos ajustar. Si vemos que el café no se está desarrollando, que simplemente nunca hace crack y cuando después lo catamos, lo probamos y no sabe realmente a mucho, entonces sabemos que tal vez tenemos que aplicarle un poquito más de calor. La materia prima es la base para obtener una excelente taza de café. Pero si no lo tuestas bien, si no desarrollas bien el café o si lo quemas, el problema es que los matices más sutiles de un café de especialidad no se van a percibir en la taza. Y eso es un problema al final de la cadena, ahí donde está el consumidor. Porque si el consumidor que está pagando más normalmente para un café de especialidad no percibe la especialidad y no percibe que tiene un valor mayor, entonces se puede preguntar qué tan especial es ese café si me sabe exactamente como otros cafés que son más económicos. Entonces es súper importante que si sos tostador o vas a tostar café, que estés consciente de esos defectos y lo trates de evitar para desarrollar un producto de excelente calidad y que se pueda percibir también en taza. Si te ha gustado este video, dale un like y como siempre, te invito a suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones sobre mis próximos videos. Nos vemos en el próximo. Chao.